Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar la película The Boogeyman, una película de Rob Savage que me sorprendió un poco y que en este video les contaré qué tal me pareció y de qué va la película. Entonces veamos algunas imágenes antes de empezar con la reseña. The Boogeyman es una película que se inspira en el cuento de Stephen King que nos cuenta la historia de Sadie y Sawyer, dos hermanas que desafortunadamente pierden a su mamá y durante este duelo empiezan a tener como choques con su padre, este terapeuta que de cierta manera le llega un paciente bastante perturbado y alrededor de este paciente se extiende una leyenda bastante sangrienta que va a atacar a esta familia ya fracturada. Esta película dirigida por Rob Savage, un director que ya lo hemos visto en la pantalla, ya lo hemos visto hacer películas que han dado la sorpresa en los cines. Y pues en este caso se adentra a una película un poco más hecha de franquicias, una película un poco más palomitera, por así decirlo, o como nuestros amigos de Argentina la llaman, más pochoclera. Una película que si bien el guión es totalmente ya visto en el género del terror, es una película de algoritmo que llaman, creo que también sorprende la filmografía de Rob Savage. Creo que la más importante o la que más ha causado miedo es Host, que también en muchas de las listas de terror o de películas de terror que científicamente dan mucho miedo está metida. A veces en primer lugar, a veces en segundo lugar, otras personas la catalogan de otra forma. También tuvimos el año pasado Dashcam, que fue un interesante ensayo de terror. Y pues finalmente creo que su mejor trabajo, el corto de Dawn of the Dead, que ahí en ese corto partió todo su estilo, partió toda su fama y que le permitió hacer películas de terror hasta llegar hoy en día a The Boogeyman. Como les digo, es una película muy entretenida. Si les gusta todas estas películas de franquicias que no ofrecen nada nuevo, pero sí muy efectista. Y es justamente lo que me sorprendió de esta película, que a pesar de ser un guión totalmente aburrido de Scott Beck y William Brooks, que de cierta manera también participaron en Un lugar en silencio. Creo que también participó Mark Heyman del Cisne Negro, que me sorprendió mucho la dirección de Rob Savage, obviamente al estar inspirado en un cuento de Stephen King, que en este caso pues no se basaría como tal, o sea, directamente a adaptar el cuento, sino sería como un complemento a este cuento y la dirección sobre todo es la que me sorprendió. Un Rob Savage que entiende los códigos del terror comercial, entiende cómo meter un susto, entiende cómo mantener el suspenso y botarlo en un jump scare. Creo que es fundamental para este tipo de franquicias. Obviamente en este canal hemos criticado mucho estas películas que llegan a las salas de cine y son totalmente vacías y el guión es totalmente predecible, incluso al punto de ser una copia y prácticamente todas estas películas de exorcismos y posesiones son una réplica de réplicas y réplicas que pues termina siendo terror vacío, terror bastante absurdo y que no se disfruta en la pantalla. En este caso es lo mismo, es una película que repite lo mismo de todas las películas de terror modernas. Es una película y como les digo, Rob Savage usa todas las herramientas del cine comercial de terror para meterlo en una pantalla. Pero lo que sorprende es algo que no hacen bien las películas de terror palomiteras y es dirigir bien. Rob Savage es un tipo que sabe muy bien cómo causar terror y lo demostró en Host y en este caso lo vuelve a demostrar un poco con una historia que de por sí los fans de Stephen King les gusta mucho este cuento, pero pues el material base pues era muy pobre y expandirlo un poco, darle una adaptación a cine pues iba a ser un poco complicado y más para todos estos fans de Stephen King que exigen que todo sea meticuloso y se parezca hasta el más mínimo detalle. En este caso pues es un complemento, si uno entra en el juego de la película y no se preocupa tanto por la historia que es tremendamente aburrida, creo que hay momentos en el filme que valen la pena
y que les va a sacar un susto o por lo menos los va a mantener una tensión constante. La historia es demasiado sencilla. Creo que los que ya han visto cine estadounidense, cine gringo, se pueden imaginar de qué va esta película. Es un tema que incluso se ha tocado N mil veces en el género del terror. El cuento de Stephen King es un cliché total y se extrapola un poco a la pantalla. De cierta manera, el hecho de el hombre del saco y todas estas leyendas urbanas que salen para asustar a los niños es algo que se ha tocado incansablemente en el cine y posiblemente tantas películas de terror no sean suficientes para que los directores o las franquicias o las productoras se den cuenta que ya está trillado este cuento. Sin embargo, pues creo que las más importantes o las más relevantes con el título de Boogeyman creo que son la película de los 80s, las dos primeras que salieron en el 80 y en el 83, con una primera parte y una secuela. En 1982 salió una película que adaptaba el cuento de Stephen King y en el 2005 comenzaría casi que una franquicia con el nombre de The Boogeyman, que estaría en el 2005, en el 2007 con una secuela y en el 2008 con una tercera parte. En el 2010 se haría una versión irlandesa que de cierta manera llevaría este tema del boogeyman o del hombre del saco a Europa. Y ya en el 2016 casi que un remake, una secuela, una de estos inventos que nacen por explotar una idea, llegaría otra película de Boogeyman. Esto con las películas que en sí tienen el título de Boogeyman, porque como tal la idea de un ente que asusta a los niños y que el niño que no se porte bien pues se lo lleva el hombre del saco, hay muchísimas, hay muchísimos ejemplos y hay muchísimas películas que tratan de explotar un poco esto y obviamente hay muchas que fracasan. En este caso de Boogeyman de Rob Savage, como les digo, se inspira en la historia de Stephen King, un cuento que escribió en el 1973 y lo publicó en Cavalier. Y pues a partir de ese momento se explotaría un poco más esta figura estadounidense de un hombre con el saco. En diferentes países tienen otros nombres, aquí en Colombia se le conoce como el coco, pero creo que la visión estadounidense es un poco más aburrida. Incluso la película de Rob Savage cae en ciertos momentos en clichés bastante aburridos del cine estadounidense. Este drama adolescente en un colegio, el bullying de un colegio estadounidense, creo que ya lo hemos visto muchas veces en la pantalla. El cliché de que el padre no le cría a las hijas es bastante tedioso de ver y volverlo a ver en la pantalla. Y pues la película, a pesar de todos los sustos y a pesar de lo bien dirigida que está, pues no logra escaparse de un guión que es bastante, que coge de muchas maneras y que de cierta manera depende mucho de los clichés, no de los arquetipos del género del terror. Los arquetipos también los vemos un poco en la dirección, pero estos clichés cansinos y estos clichés repetitivos del género del terror de hoy en día pues se ven todos en la pantalla. Tenemos el cliché del monstruo debajo de la cama. Obviamente la historia de Stephen King se basa un poco también en el monstruo dentro del armario. Eso se usa en la película. Pues ya es un cliché literario, ya es un cliché de lo que se agarra a Stephen King. Y pues también tenemos este cliché fastidiosísimo de que dos niñas pueden contra una maldad más gigante o un enemigo gigantesco. Y de por sí no culpo a Rob Savage, que creo que ha tenido muy buenas ideas dentro del género del terror. Y en este caso se comprometió, se metió en un proyecto que era un cliché en sí, desde el cuento de Stephen King hasta todas las películas que se han hecho, pues ha sido un error tras error. Obviamente mirando el índice de Night Shift, pues Stephen King ha logrado decantarse o hacer una catarsis de todos los estilos de narración y terrores que tenían los estadounidenses o siguen teniendo los estadounidenses. Y pues hoy en día, no sé, pero creo que se sienten un poco más desgastados, un poco más repetitivos y cansinos en la pantalla. No sé, en los libros tal vez se sienta diferente. Con todo este contexto, creo que es una película que demuestra que
A pesar de que un guión sea tan malo y a pesar de que una historia sea tan mala y conocida por todo el mundo y manoseada por todo el mundo, creo que si un buen director con una buena visión del género del terror logra eh, demostrar que es bueno o demostrar sus habilidades en la pantalla, logra sacar un producto medianamente bueno. Y eso sucede con The Boogeyman. Creo que en el momento en el que Lester Billings entra en pantalla y entra con esta narrativa un poco más psicológica, creo que la película empieza a tener un ritmo muy interesante, empieza a dar sustos muy bien puestos. Obviamente es el típico jump scare que si ya han visto por lo menos 2 o 3 películas de terror modernas, ya saben que en qué momento los van a asustar y cómo los van a asustar y todo esto con este juego de luces y pues es un crescendo hasta llegar al enfrentamiento final, que si bien es mediocre, creo que cierra muy bien a la película y este guión que es un poco basura. Y definitivamente el trabajo actoral es muy bueno, le queda muy bien a la película. Y pues un actor como David Dastmalchian que lo hemos visto trabajar como loco o en muchísimos papeles como loco, creo que es un actor que sabe muy bien cómo transmitir esta locura, esta preocupación de querer salvar a sus hijos y también esta preocupación de no dejarse atrapar por una fuerza sobrenatural. La actriz que interpreta a Sadie, que se carga la película encima, le da todo el peso actoral y todo el peso dramático a la película. Tal vez los personajes de Sawyer y Will Harper se sienten un poco más de relleno, como para complementar y para asustar, ahí para meter sustos leves en la película. Pero el personaje de Sadie, interpretado por Sophie Thatcher, además del personaje de Lester, creo que son dos de los personajes que valen la pena ver. En cuanto a la historia, creo que es una interesante analogía de estos duelos que tienen las familias al perder uno de sus familiares más importantes, en este caso la mamá, y cómo esta ruptura y cómo esta manera de retar a las familias hace que las personas o se unan más o terminen separándose y rompiendo lazos. En este caso, The Boogeyman es una razón para que el núcleo familiar se mantenga unido, para que este padre logre quererles a sus hijas, logre entender qué es lo que están sintiendo y logre superar pues este reto que es el miedo al hombre del saco. De cierta manera es una metáfora que ya hemos visto muchas veces en el cine, pero que aquí se siente un poco más concentrada. Obviamente hay tramas y subtramas que se dejan en el camino y que no se ahonda mucho porque lo más importante de esta película es los sustos, los jumpscares y absolutamente nada más. Y en conclusión, creo que es eso, una película totalmente vacía en cuanto al guión, en cuanto a la historia. El cuento de Stephen King podría ser un clásico, pero hoy en día esa historia ya es obsoleta y creo que el género del terror merece un poco más. Cariño, déjame a mí. Finalmente, creo que si van a las salas de cine o si la encuentran en internet, creo que se van a encontrar con una película muy potente, muy bien dirigida en cuanto a los sustos comerciales, a los sustos palomiteros, pero bastante genérica. Entonces nada, déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta película, si ya la vieron, si no la han visto, si conocen el cuento de Stephen King, déjenme en los comentarios qué tal les parece esta historia. Si les sigue gustando estos clichés estadounidenses y creen que tienen un poco más de kilometraje a futuro, o si ya definitivamente están hartos de ver las mismas historias siempre en la pantalla. Déjenme en los comentarios, los estaré leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Y nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana. Esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.